que saludar a irmã Suzy. La hermana Susi está conmigo. Amén. Levante su mano en esta hora, Padre, en esta hora, Señor. Que tu palabra sea estableciendo tu voluntad, tu señorío, tu majestad, tu poderío, en el nombre de Jesucristo, Señor. A través de la revelación de tu palabra por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que sea estableciendo todo lo que tú has establecido antes de toda la fundación de las cosas, Señor. Ahora todo lo que no proviene de ti, Señor, todo espíritu, todo establecimiento, Señor, ahora queda arrancado, destruido, derribado y reprendido en el nombre de Jesucristo. Establecemos libertad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en cada área física, espiritual, en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de confusión, Señor, todo espíritu de opresión, todo demonio, todo espíritu inmundo queda atado y reprendido y mandado al abismo en el nombre de Jesucristo. Que la libertad de tu Espíritu Santo sea revelándose en cada uno de las vidas en este lugar y a través de estas vidas. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es un gusto estar hoy con ustedes. Puede abrir su Biblia en el Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127. Verso 1. Amén. Amén. ¿Puede leerlo conmigo? Si el Señor no edifica la casa, Se o Senhor não traz casa, en vano em vano se construye. Están contra trazer, tá? En otra traducción dice, en vano se cansan los albañiles. Outra tradução também está trazer, em vano estão contra trazer cansa curva. Le falta el micrófono al pastor, está desconectado. No, yo lo pagué. Oh, está bien. No, para que no fuerce su voz. Salmo 127. Salmo 127. La palabra del Señor, amados, nos habla que el Señor tiene formas de construir. Cristo le habló a los que tenían la palabra, que eran los fariseos, en Mateo 21, 42, 43, que recitando a la palabra de un profeta, diciendo que la piedra que desecharon los constructores fue hecha cabeza, piedra angular, el fundamento mayor. Dios nos ve como constructores, y sobre todo si tenemos la palabra, porque cada uno construye su vida como determina hacerlo. Por eso el Señor dijo en la parábola de dos hombres, que hubo dos hombres y se les dijo la misma palabra, pero los dos hombres tuvieron distintas determinaciones. Uno, conforme a oyó, prestó atención y formó esa palabra en él principios. Esos principios luego fueron revelados y reflejados en cómo construyó su casa. La casa es la vida, las áreas de la vida de un hombre, los proyectos, los establecimientos como hombre. Y ese hombre puso su casa, su vida, sus proyectos, su construcción sobre la roca. La roca, dice la palabra, que es Cristo, pero Cristo son los principios del corazón del Padre revelados. Entonces, ¿qué dice que ese hombre construyó en la roca? ¿Por qué, pastor? Porque no alteró los principios que recibió de la palabra. Construyó conforme a oyó, no alteró nada. No puso sus opiniones, sus tradiciones, ni sus sensaciones, ni sus emociones, ni tampoco sus versiones. Construyó conforme oyó. Por eso Dios no necesita pensadores, necesita gente obediente, que entienda para obedecer correctamente, no solamente que crea. Hay mucha gente que cree pero no entiende, entonces obedece mal. Amén, sí. Entonces Dios no puede cumplir sus promesas.
Y entonces dice la otra palabra que hubo otro hombre que oyó la misma palabra, pero él las alteró y construyó su casa, su vida, sus áreas de su vida, sus proyectos, todo lo que tenía en su mano en la arena. Cuando usted tiene una roca y usted rompe esa roca, ¿qué pasa? ¿En qué se vuelve esa roca? Piedra. Piedras. Por eso el Señor hablaba de esta piedra, sobre esta piedra y esta piedra. Y el profeta dijo esta piedra. ¿Qué son las piedras? Principios. Principios de vida. Que Cristo trajo de parte del Padre para los hombres. Por eso dice la palabra que Juan 3:19, la luz vino a los hombres, la luz es el entendimiento. De ya no creer lo que Dios era o lo que Dios dice o ese Dios que es desconocido, que se le reveló a otros hombres. Ahora el Señor venía a traer la revelación del corazón del Padre. Amén. Jesús vino a traer la revelación de las demandas de Dios. Amén. Lamentablemente la iglesia está en esperanzas y en alientos, pero no en demandas y principios. Por eso los movimientos de Dios están ajenos a la iglesia en muchos lugares. Y entonces dice la palabra que este hombre lo construyó sobre la arena. ¿Por qué? Porque una roca que se parte, o sea, la palabra que oyó, él la alteró. Y quiso escoger de lo que él oyó, lo que a él le parecía con sus opiniones y sus pensamientos y sus sensaciones y sus tradiciones y sus versiones, lo que tenía que construir y lo que tenía que tomar de esa palabra. O sea que ahí había dos palabras. ¿Y qué dice la palabra? Que ese hombre construyó sobre la arena. Cuando usted parte hasta las piedras que se partieron de una roca y son piedras, usted parte esas piedras, ¿qué se vuelve todo eso? Arena. Eso es lo que hace la gente, que no recibe la palabra como está, sino como ellos piensan. Esto me ha pasado en muchos lugares. Dios trae una palabra, y la palabra que se da a través de los profetas. Yo no soy pastor, fui establecido como profeta por el Señor mismo, y el que lo quiera creer, gloria a Dios, y el que no, también gloria a Dios. Pero los resultados del ministerio y los frutos hablan por sí solos. No tengo que decir nada yo. Y mucha gente no entiende cómo Dios se manifiesta. Piensa que el Señor anda regalando milagros por todos lados. No, Dios es un Dios de pactos. Y si usted no tiene un pacto con Él, usted no puede entrar en las promesas de los pactos. El pacto primero es el pacto con Cristo. Pero después, ese es un pacto de salvación. Pero ¿para qué Dios te salva? ¿Para que andes gastando aire? ¿O para que andes viviendo tu vida a tu manera y creyendo a tu manera? No. Usted va a terminar atentando contra ese pacto de salvación, porque Dios nos saca al hombre de la perdición para una reconstrucción del hombre, para después la productividad y la fructificación para el Dios que lo salva. Aleluya. La gente está salva y contenta, pero no se siente demandada. Por eso, cuando yo altero los principios de la palabra, principalmente los fundamentos de la iglesia, y después la iglesia los altera, ese es el problema, que vienen las tempestades y destruye todo. Y Dios es tan bueno que deja construir a todos como ellos quieren, pero Dios es tan justo que en cierto tiempo va a probar todo lo que se construyó. Y la construcción es la forma que usted determinó vivir y lo que usted, y para qué usted y para quién usted está viviendo. Porque Dios no va a salvar a una persona que después la va a tener en cuenta porque vive para ella o vive para lo que a ella les interesa y no con los intereses de Dios que tiene con esa persona. Entonces, ¿usted en qué forma está retribuyendo esa salvación? ¿En darle gloria a Dios los domingos? No, Dios no toma en cuenta a los domingueros ni a los congregantes. Dios toma a gente de pacto. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, dice la palabra que si el Señor no construye la casa,
en vano se construye. En vano, dice otra traducción, en vano los obreros se cansan. Pero el Señor también dice en una parábola, hablando de Él mismo, pero indirectamente, como se dice en el hebreo, en un midrash, en un misterio o en una enseñanza de lo natural para explicar lo espiritual y lo eterno, que había un hombre, un señor que dejó a 3 mayordomos, a 3 siervos, o hoy se diría a 3 empleados, porque es necesario que actualicemos la palabra, porque si no, no vamos a entender nada. Entonces no va a dar fruto la palabra en nosotros y a través de nosotros. Entonces dice la palabra que el Señor vino y le dejó asignaciones a cada uno conforme a su capacidad, porque en realidad lo que Dios nos está diciendo es que no todos tienen la misma capacidad, pero la capacidad se puede desarrollar si uno quiere desarrollarla. Amén. Si uno quiere ser conformista, ahí se va a quedar. Entonces las recompensas también ahí se van a quedar. Porque aquí no es cuánto usted creyó que es algo, sino cuánto le está siendo útil al Dios que lo salvó. Porque hay gente que solamente ama a Dios, pastor, para no irse al infierno. Eso no es un amor. No. Eso es conveniencia. Exactamente, no es convicción. Es conveniencia. Entonces, dice el Señor que a uno de los siervos negligentes, al que menos se le había dado, le dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Ya he vuelto. No, pero yo, dice el empleado, le dice al Señor, hablando Cristo de esta historia, que al final estaba hablando de quién era Él y cómo era Él. Y dice la palabra, no, pero, dice el empleado que le dice a su jefe, yo sé que tú eres un jefe malo, demandante, exigente, que quieres cosechar donde no sembraste y que quieres recoger de donde no esparciste. ¿Y qué le dice el jefe? O el Señor, si sabes cómo soy, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? O sea que Cristo no negó que el Señor es así, que Él es así, demandante y exigente, y demanda recoger de donde Él no esparció, ni tampoco cosechar de donde Él no sembró, pero Él dio todas las habilidades para hacerlo. Gloria a Dios. Él dio todas las Gloria a Dios. bendiciones. Cuando la palabra dice bendiciones, habilitación y habilidades. Cuando usted está bendecido no es que usted está contento, sino que usted está habilitado para producir más. Aleluya. Por eso los términos en la iglesia, con todo el respeto que se merecen los ministerios, el Señor no construyó a la iglesia bajo fundamentos pastorales y evangelísticos. Efesios 2:20, si usted puede abrirlo. Ese es el problema que hoy está ocurriendo y que la gente tiene problemas con estos ministerios. Porque cada ministerio tiene una función, pero si cada ministerio está incompleto con el otro ministerio que lo completa, hay un desbalance, hay un desequilibrio, hay un evangelio a la mitad, y los evangelios a la mitad son anatemas para Dios. Efesios 2:20, ¿qué dice? Efesios 2:20. 2:20. ¿Lo tenés eso? Sí. Sí. ¿Qué dice? Efesios 2:20. Léelo, por favor. Edificados sobre Edificados. Una Edificar. orden de construir. Ahí estamos. Sobre edificados. En otra traducción dice edificados, construyan. Ahí está Dios diciendo cómo tenemos que construir, porque los constructores somos nosotros, pero el dueño de la construcción es Él. Ven. Ahora, el tema, si yo estoy construyendo mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi servicio, el trabajo que Dios me dio, mis finanzas, todo lo que conlleva la vida del área del hombre, que es todas las áreas. Si yo estoy construyendo conforme a los principios de este mundo, conforme a los principios de las tradiciones, de mis opiniones, eso no está representando a Dios. Me está representando a mí o al mundo. Aunque yo digo que es todo para Dios. Por eso el Señor dijo,
Si el Señor lo construye, pero no es que Dios esté levantándola con las manos, sino que si no están los principios de Dios en las construcciones de tu vida, Dios no se ve representado ni reflejado en ello, entonces no se hace cargo de eso. O sea, hay mucha gente que dice, Dios es el Dios de mi casa, pero se nota que Dios no está gobernando su casa, por la situación que está su casa. ¿Alguien está aquí? Dios no se va a hacer cargo de lo que no se construye conforme a sus principios, porque no es la visión de Él. Y donde no está la visión de Él en las áreas de tu vida, Él no se hace cargo de eso, ni tampoco da la provisión de Él para que se siga cumpliendo. Porque toda visión requiere de una provisión. Ahora, si usted dice que Dios es primero, ok, pero usted construye conforme a lo que a usted le parece, lo que usted siente, lo que otros personas te dicen, lo que otros, de las fuentes de principios que usted puede tener en esta tierra, amigos, familias, consejeros, pero no los principios de la palabra. Dios no se hace cargo de tu vida. Entonces Dios no hay provisión de Él sobre ti. Ese es el problema mayor. Pero el hombre, ¿qué pasa? Quiere hacer cargo responsable a Dios, y si no está Dios, a los hombres de Dios, de lo que no está pasando. No. Dios demanda hacernos responsables de nuestros actos delante de Él y las consecuencias de por qué Dios no se hace cargo. Ese es el problema. Y cuando nosotros construimos nuestras vidas bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, entendemos que Dios es un Dios de pactos, que Dios se arrepiente, que Dios cambia de parecer conforme a las actitudes del hombre. ¿Por qué? Porque los fundamentos de los profetas están desde Génesis hasta Malaquías. Dios se revela a través de los profetas en el carácter del Señor. Le dijo Elí a Samuel, un profeta, le dijo a Elí, un sacerdote, así te dice el Señor. Yo te había prometido esto, Elí. Pero por cuanto desechaste un principio que te demandé en tu casa, que te correspondía corregir a tus hijos, y despreciaste mi principio, me terminaste despreciando a mí. Por lo tanto, yo también voy a despreciarte a ti y a tus hijos, y todo lo que prometí, esté lejos de mí hacerlo. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor pastor? Nunca lo voy a hacer, porque yo me arrepiento de los que se arrepienten de mí. Y no es usted negar, no, yo soy cristiano, no. Usted, al negar un principio de Dios en su vida, usted está negando al Dios de ese principio. Pero ¿qué es más fácil? Echarle la culpa al pastor, echarle la culpa al profeta, echarle la culpa o poner en duda si Dios existe o no. Pero yo no me hago cargo de lo que Dios me dijo y me demandó. Esa es la naturaleza humana en la humanidad del humano. Pero el que está nacido de nuevo con los principios de la palabra, porque una cosa es que yo nazca de nuevo y otra cosa es que yo crezca. La mayoría de la gente habla en lengua y dice que ya está nacido de nuevo, pero los principios que están establecidos en los profetas, en los libros de los profetas y en del Evangelio hasta Apocalipsis, fundamento de los apóstoles, no están en sus vidas. Entonces, ¿cómo usted puede decir que usted está en Cristo si usted no ha crecido en Él? Así también tenemos hombres de Dios que nunca fueron hombres en Dios, pastor. Nunca crecieron con principios, entonces son predicadores, pero no son ministros. Y no se los reconoce como gente diplomáticos del reino de los cielos, sino como predicadores, conferencistas. Algunos, hoy tenemos los coaching. Señor, mira, ten misericordia, Señor. Motivadores. Copia del mundo. Sí. Porque le dan a la gente que métodos, emociones y sensaciones. ¿Qué hace eso? Ausentarnos de la realidad en la que están viviendo. Una vez me dijo el Espíritu Santo hace poco, ministrando en Estados Unidos, a mi pueblo lo están drogando espiritualmente. Habla eso. Y para que usted sepa, cuando Dios te habla, es que va a venir un conocimiento que usted ni en su cabeza está. Yo sé reconocer a la voz de Dios. Ahora que ahí tenemos pastores o ministros, o predicadores o líderes, bueno, hay un montón de diferencias en esos grupos. Que dicen, yo tengo 40 años sirviendo a Dios y Dios nunca me habló. Y
Bueno, porque tú tienes un compromiso, pero no tienes un pacto. Usted puede venir a la iglesia, pero no tener ningún pacto con Dios, de honra, de servicio, de retribución, de los intereses, porque Dios te va a presentar todos los intereses que tiene contigo si tú le preguntas primero, y después Él te va a decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo vas a cumplir? Y si usted dice sí, el Señor te va a presentar un pacto. Mi ministerio fue establecido en un pacto, mi hermano. Al mes de convertido, Dios se me presentó en una visión y me pasó un contrato. Y eso no era algo místico, porque tenía un principio y tenía un propósito. Y todo establecido porque el Señor siempre que te va a hablar conforme a estos fundamentos que están escritos. Un ángel, si no te habla con la forma, porque hay gente que se le presentan los ángeles, pero hay gente que como no se le presenta, ya no existen los ángeles para ellos. No, eso es hasta donde Dios te confió la revelación. Que a otro le confíe más no significa que a lo que a ti no se te ha revelado no exista. Exacto. Pero lamentablemente hoy la iglesia está llena de opiniones personales de la gente. La voz del pueblo, como se dice. Eso no son fundamentos de Cristo. Hay iglesias de la gente. Y eso ocurre en muchas iglesias, pastor. Muchos ministerios que están fundamentados sobre los fundamentos pastorales y de maestros. Pero los apostólicos y proféticos, como el Señor nos demanda construir, habla de la voz de Dios al pueblo, no la voz del pueblo hacia Dios. Habla que Dios invita a ponerse a la gente de acuerdo con Él, pero Dios no se quiere poner de acuerdo con la gente, con el acuerdo de la gente. Entonces yo pido una sanidad. Bueno, Dios te pregunta, ¿para qué? ¿Para quién? La misma. Bueno, si esos ministros evangélicos sanan, yo no soy evangélico, soy cristiano, gracias a Dios. Vayan a sanar a los hospitales, pero Dios no anda donando bendiciones y milagros a nadie. Dios es un Dios de pactos. Que Cristo enviaba una palabra para sanar a alguien era una señal del evangelio, mi hermano. Pero a ese hombre que ya estaba predicado, evangelizado, Cristo no iba a venir de nuevo a decirle, ¿quieres ser sano? No. Ahora tenía un compromiso ese hombre con el Dios y tenía que entrar en un pacto de honra al Dios que lo salvó y lo sanó de lo que nadie podía sanarlo. La gente piensa que Dios está para servirles a ellos. Eso es lo que se está hablando hoy. Entonces, cuando viene una palabra de un profeta, de un apóstol, de verdad, la gente a veces no entiende lo que Dios dice. Cuando Dios te dice, el Señor va a hacer esto o está haciendo esto, pero si tú no cumples esto, esto se destruye. Así hablaban los profetas, con un orden. Mire cómo Dios le hablaba a Josué. A Josué le dijo, Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, promesa. Y nadie te podrá hacer enfrente todos los días de tu vida, promesa. Pero te demando esto y esto. Para que se cumpla esto. Así habla Dios, mi hermano. Dios no está para consentirte, Dios está para demandarte, exigirte, construirte y madurarte. Bien, gloria a Dios. Gracias. Ahora, si a mí no me interesa, bueno, con problema tuyo. Dios sigue. Aquí nadie es imprescindible para Dios. Porque a nadie Dios le dijo, si tú te vas de mí, te apartas de mí. Cuando Dios habla de apartarse de Él, ¿qué está hablando? Que usted deja la iglesia, ¿no? Que usted rompe un pacto de consagración, de honra, de servicio. Eso es lo que Dios habla. Usted puede estar apartado de no venir a la iglesia, pero seguir en un pacto todavía. Ahí, que se está por romper en cualquier momento, porque usted no se construye, usted no edifica, usted no es enseñado para no romper ese pacto. Entonces, Dios está establecido bajo pactos. Y Dios muchas veces demanda pactos tuyos, de establecimientos, de acuerdos, de servicio, de honra, de consagración para tus hijos, no solamente de tu cuerpo, de tus generaciones, para Él poder cumplir todo lo que usted necesita que Él haga. La gente no sabe de eso, pero porque faltan los fundamentos apostólicos y proféticos. Pablo decía, hermanos, por las misericordias de Dios, presenten su vida
como una ofrenda viva, un sacrificio vivo. No adoración ni dinero. Porque primero la ofrenda máxima somos nosotros. Y si nosotros queremos tener dinero, pero yo soy como esos corderos chuecos, sin mancos, que le falta, no, Dios no lo toma. Dios te mira a ti después lo que tienes en la mano y lo que le das. ¿Sabe por qué? Porque Él mira tus motivaciones, tus intereses y tus principios. ¿Dónde están? Él no bendice cualquier cosa. Él bendice lo que le va a servir a Él. Por eso Pablo dice, yo ya no soy esclavo del mundo, más soy esclavo de Cristo. Y cuando hay una esclavitud y un pacto, hay una redención. O sea que el Señor nos compró, pero no era para que nosotros andemos. A libertad nos llamó Cristo, pero si no hay principios del que te compró, tu libertad se vuelve en un libertinaje. Y vas a tener consecuencias del que dice que es tu dueño, pero tú no lo reconoces como tu dueño. Porque un dueño que no te manda no es tu dueño. Y un dueño que usted no reconoce su señorío no es tu señor ni tu dueño. Hoy la gente tiene más Dios y ayudador que un señor. Esto ha pasado muchas veces. Yo he dado palabras de muchos lugares, muchas naciones. Y la gente se justifica por lo que hace, no por lo que Dios le está pidiendo que haga. Pero yo lo estoy haciendo. Bueno, si Dios te está diciendo que lo tenés que hacer, no lo estás haciendo de la manera ni con los intereses de Él. No, pero yo le estoy sirviendo. No, estás en un compromiso, pero Dios te está pidiendo que hagas un pacto. Porque un compromiso el hombre lo rompe fácil. Me cansé, no tengo ganas, estoy mal. Pero en un pacto está establecido en un acuerdo con principios y sellado. Y cuando usted rompe un pacto hay consecuencias también. Cuando se rompe un compromiso, no, yo voy, vengo, Dios me ama. Esas son mentiras del humano. Porque Dios es un Dios de pactos. Y si usted rompe un pacto es para hacer uno mejor con Dios. Dios no acepta un no. Dios no acepta excusas. Dios no acepta renuncias. Si usted leería bien la palabra y se daría cuenta cuál es el carácter y la personalidad del Dios que se ha revelado con salvación, pero también con señorío a tu vida. Al hombre, más que todo. Por eso dice la palabra que la luz vino a los hombres y los hombres vieron la luz, entendieron quién era Dios, entendieron lo que Dios quería, no lo que ellos pensaban hasta con la misma palabra, y quisieron, no se metieron en la luz, no la recibieron, prefirieron seguir como ellos vivían, porque dice, y prefirieron las tinieblas. ¿Cuáles las tinieblas? La ignorancia. Hacerse los ignorantes, o ser ignorantes, o querer ser ignorantes. Así es la mayoría de la gente que está en la iglesia. Hay mucha gente que dice, no sé, es porque no querés saber. No puedo, porque no querés. No alcanzo, no te interesa. Qué raro que nosotros, para la gente que vino al mundo, porque bueno, hay gente que nace supuestamente en el Evangelio, pero nunca fueron cristianos. Y se justifican con eso encima. No, mis padres, mi abuelo. Usted tiene que tener, cuando Dios puso en el vientre de la madre a una persona, el Señor dice, un profeta, fundamento de los profetas, que nosotros no vinimos a vivir para cumplir sueños nuestros. Ese es el tema del fundamento de los profetas, que ordenan a la iglesia y a la vida de la iglesia. Y el profeta David estableció que cuando nosotros somos puestos en el vientre de nuestra madre, hay un libro que Dios escribe de lo que nosotros tenemos que hacer para Él. Entonces, Él nos da talentos, dones, nos hacen nacer en el vientre de una madre en tal tiempo, en tal tierra, en tal familia, con tantas habilidades, para que nosotros cumplamos las asignaciones por el propósito que Él nos hizo nacer. Nosotros no nacemos con un propósito, nacemos por un propósito. Y si yo no contesto ni respondo ese propósito por el cual yo nací, con las asignaciones que hay en ese propósito, yo no tengo razón de existencia, mi hermano, aquí. Y sobre todo si se me reveló la verdad. Por eso muchos cristianos, o mejor dicho evangélicos, creyentes, aunque le cueste bravo entender esto, la palabra evangélico no está en la Biblia.
Porque el evangélico es una religión que se creó a través de la palabra, los judíos y los hebreos, los fariseos. ¿Qué hacen las religiones que se crean en la palabra? Grupos sociales, cómodos, egoístas y conformistas. Solamente piensan en yo, en mí y mis hijos, mi esposo, lo que a mí me interesa y el que yo quiero. ¿Qué dijo el Señor? ¿Ustedes no se diferencian de los pecadores? Porque los pecadores solamente les interesan lo que ellos aman. ¿Para quién estás sirviendo tu vida? ¿Sos salvo? ¿Para quién? ¿Sos cristiano? ¿Para quién? Porque el cristiano no se encierra en una iglesia los domingos. Está los 365 días alumbrando la luz que él recibió. Dando entendimiento al hombre perdido. Pero si tú crees pero no entiendes, ¿qué vas a dar? Versículos. Eso es información, no es revelación. No es entendimiento. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que los hombres prefirieron la ignorancia. Porque se dieron cuenta que delante de la luz, delante del entendimiento de lo que Dios hablaba, de sus principios, su vida era incorrecta. ¿Y qué prefirieron? Seguir incorrectos. Escogieron las tinieblas, pastor. ¿Y qué dice Juan? Y esta es la condenación. De salvación, Juan 3:16, 3 versículos, esta es la condenación. Pasa de salvación a condenación rápido, Señor. Cuando usted, al recibir la salvación, se le revela quién lo salvó, cuáles son los intereses de ese que le salvó, y usted prefiere, bueno, yo soy salvo, pero yo voy a creer a mi manera, voy a servir a mi manera. Así están los hijos de esas personas, los nietos. ¿Y cómo los mira el Señor? ¿Con amor, ojos de amor, o con ira? Hebreos 12:8, pastor, por favor. Porque si no estamos establecidos con las palabras, hasta la gente se crea una opinión personal de lo que Dios piensa de ellos, pero Dios dice otra cosa. Qué raro, ¿no? No, a mí Dios me ama, sí te ama, pero no con el amor que tú crees que Dios tiene, permisivo, sino que Dios es un Dios de amor exigente, correctivo, confrontativo y demandante. Para que usted no se quede en un estado de miseria, sino que usted prospere. Hebreos 12:8. Dice la palabra, no propiamente, mas si vosotros sin disciplina, de cual tú habieras participante, y ahora en vosotros yu chafó y no yu legítimo. En español dice, ustedes no son hijos ya. Si ustedes no quieren ser formados en la misma disciplina que todos los hijos están llamados a ser formados. ¿Cuáles son las disciplinas? Los fundamentos. Usted quiere vivir como usted quiere, con las tradiciones. No, pero yo agradezco, digo, eso es un principio, eso es un elogio, eso es un cumplido. Dios no recibe cumplidos, Dios recibe honra. Por eso que dijo Cristo, pastor, para actualizar las palabras de Cristo. Este pueblo de labios me alaba. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Este pueblo me elogia y me da cumplido, pero su corazón, sus intereses están lejos de mis intereses con ellos. Así, y dice Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué dice aquí? Mas si están fuera del castigo, bueno, en realidad esa es una traducción no muy buena. Disciplina viene de formación, ¿no? Disciplina. Si ustedes no están en la misma disciplina, Formados igual. exacto, de cual todos los hijos han sido hechos participantes, de todos los que son llamados hijos, tienen que ser formados en la doctrina ahora del Padre para representar a ese Padre. Por eso la gente en ese tiempo le decían al Señor, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor decía, ustedes por sangre son, pero sus obras, sus motivaciones, sus intereses, sus determinaciones de vida, hablan que ustedes vienen de otro padre. Un padre jactancioso, envidioso, altanero, que se cree que tiene que recibir algo por lo que él hace, por lo que es y por lo que se le dio. Y ese no es Dios, ese es el diablo, porque así se comportó el diablo en el cielo. Eso es lo que quiso decir Cristo. La mayoría de la gente viene a los pastores, va delante de la palabra, yo merezco recibir. recibir esto. Ahí usted está en un grave problema con Dios.
o que está imitando al diablo. ¿El diablo qué hizo? A mí se me dio esto, yo soy el más hermoso, yo soy el que lidero la alabanza a la eternidad, yo soy esto, yo me merezco algo mayor. Y había sido todo por gracia. Y que dijo Santiago, si ustedes son contenciosos de corazón, les interesa solamente a ustedes, lo que ustedes piensan, lo que ustedes necesitan y lo que ustedes se merecen, ustedes no vienen de la sabiduría de lo alto, ustedes no han crecido en la formación del Padre del cielo, que es benigna, es pacífica, es humilde, sino que ustedes proceden de una sabiduría animal, terrenal, humana y diabólica. Fundamento de los apóstoles. Eso a la gente no le interesa hoy. Es que tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque Dios no se hace cargo de tu casa. Porque tu casa no está siendo construida en los principios de sus principios. Y aunque usted opine, usted piense que Dios está en tu casa, los resultados de tu casa te van a hablar más de lo que usted opine. Si Dios se está haciendo cargo de tu casa o no. Por eso, la casa que no está construida bajo los principios del Señor, en vano se construyó. Amén. Y se cansan los albañiles también en vano, porque el Señor no la construyó. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque no están bajo sus principios. Aunque Él no es el constructor, Él es el arquitecto. Amén. Amén. Que da los principios correctos en cada área de esa casa. Quizá usted no tenga familia, pero usted es una casa y usted es un constructor de su vida para reflejar a Cristo a otros constructores. Pero no sé ni cómo construye Dios. ¿Qué le voy a decir a otra persona? ¿Qué voy a reflejar a otra persona? Versículos, tradición, religión. Ese es el problema. Entonces, cuando viene una palabra de parte de Dios, ¿qué le pasa a la mayoría de la gente? En sueños, visiones, profecías. No entienden. O ponen sus opiniones. Es más, hasta discuten con Dios. Y a la gente que le ha hablado el Espíritu Santo, otros no sé, pero a los que le ha hablado el Señor, usted se va a dar cuenta que Dios nunca te pregunta tu opinión. Tampoco nunca la preguntó el Señor en la Biblia, ¿no, pastor? ¿Alguna vez el Señor le preguntó la opinión a alguien? No, voy a hacer esto. Pero ¿qué pasaba? Había un hombre que era amigo de Dios, porque él honraba a Dios por los principios de su corazón anticipadamente a que Dios se los pida. Y ese era Abraham. Y Abraham tenía una relación de amigo con Dios porque tenía un acuerdo, un pacto. Y cuando hay un pacto, hay un acuerdo. Y cuando hay acuerdo, hay comunión. Y cuando hay comunión, verdaderamente puede haber amor y amistad. Usted, con el compromiso que usted tiene de venir los domingos, usted no está diciéndole al Señor que lo ama, ¿eh? No, eso es algo que usted piensa que le está diciendo. O cuando usted dice Cristo, canta Cristo, yo te amo. Eso no es para el Señor una demostración de amor. ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes no guardan mi palabra, si ustedes no asimilan mis principios a sus principios de vida y los practican, ustedes no me aman. Porque ustedes me aman según sus condiciones. Entonces, para mí no es amor. Yo te amo por lo que tú me diste, pero no por lo que tú me pides. Eso no es amor, eso es conveniencia. Hasta termina siendo prostitución eso. Entonces, mis amados, el Señor nos demanda que renunciemos a toda opinión nuestra. Eso es tomar la cruz. ¿Qué hizo Cristo cuando tomó la cruz? Renunció a su voluntad. Padre, no quiero tomar esta copa. Vamos a actualizar esa palabra. No quiero hacerlo. Punto y coma. Pero que se haga tu voluntad. Eso es tomar la cruz. Tus opiniones, mi amado, aunque a usted le parezca una religión con esta palabra, porque si usted no ha nacido en el Espíritu, no va a entender lo que se está hablando.
Aquí te viene a lavar el cerebro, no. Usted aquí viene a ser esclavo de Cristo por lo que Él hizo y lo que el Padre invirtió por ti, porque Él quiere una relación de retribución, no de elogios. Y donde Dios da a conocer algo, usted lo recibe y usted reconoce, pero usted no invierte en lo que Dios te da a conocer. Usted se llena de elogios y cumplidos, pero no de honra. Porque reconocimiento sin inversión es elogio. Reconocimiento con inversión es honra. Dios está pidiendo que tomemos nuestra cruz. ¿Qué es eso? Tus opiniones, tus sensaciones, tus pensamientos, tus tradiciones no sirven más. Al contrario, te van a perjudicar. ¿Qué le pasa a la mayoría de la gente que con todas las promesas del Señor no se cumplen? Bueno, Proverbios 11, el último versículo justo estaba leyendo, dice que el justo vivirá con promesas cumplidas en esta tierra. El problema es que vemos mucha gente que tiene todas las promesas, ellos las creen, pero no las provocan. Entonces no se cumplen, entonces no tienen frutos. Y esos frutos no les hablan ni les testifican a otras personas. Ellos quieren predicarle a personas que ellas, las que están en el mundo, están mejor que ellas. Hay gente que dice, sí, tú me invitas a la iglesia, bueno. Pero ellos miran y te miran. Y te ven, no, pero este está peor que yo. ¿Qué voy a hacer ahí? Amén. Sí. No hay convencimiento, no se convence. Porque la palabra dice que los días, la venida del Señor será como los días de Noé. También dice la palabra que el Señor restaurará todas las cosas antes de su venida. Y para restaurar primero tiene que reconstruir. Si usted tiene esta construcción mal hecha, usted no puede poner algo arriba de esto o querer arreglarla, porque igual va a quedar mal. ¿Qué tiene que hacer usted? Arrancar esto. Y el Señor que está hablando a los profetas cuando le dice, usted está puesto en las naciones para arrancar, destruir y derribar. ¿Qué son? Principios, mi hermano, que llevan a la gente, porque conforme a los principios usted vive, usted acciona, usted interpreta. Conforme a las enseñanzas que usted tiene principios. Y como usted tiene principios, usted actúa y vive conforme a esos principios, y esos principios te dan vivencia, formas de vivir, y esas formas de vivir te dan resultados. Y los resultados testifican y dan testimonio en donde usted está. Aleluya. Gloria. Y a quién usted le pertenece. Entonces, ¿qué dice la palabra para ir terminando? Que con los días del Señor van a ser como los días de Noé, la venida del Señor. La mayoría de la iglesia, los evangélicos, miran todo el pecado que había en los días de Noé, pero no hablan de Noé. Estamos viviendo esos días. Ahora, lo que está diciendo el Señor es que Él está buscando personas como Noé, que hicieron pactos con el Señor de corazón, aunque Noé no dijo, voy a hacer un pacto, no. Cuando el Señor se le reveló, Noé hizo un pacto con Dios, que iba a obedecer todo por fe. Por eso dice la palabra en Hebreos que por la fe, Noé pregonó la justicia. ¿Qué significa pregonar? No es predicar, no dijo con su boca, habló con su vida. La gente quiere fe para recibir. Y si no recibe, no tiene fe. Y si no ve una señal, no tiene certeza y convicción de qué es lo que Dios habla, de quién es Dios. Mire, hermano, esa fe Dios no nos pide ni Dios nos da a través de su palabra. Dios nos pide y nos da a través de su palabra su fe para obedecer, para honrar, para dar y consagrar por fe. No porque usted vio algo para hacerlo. Pero ¿qué se está enseñando? Una fe visible, tangible. Esto lo hizo Dios. Bueno, no se creo. Usted está peor que los fariseos, hermano. Si usted quiere creer por señales. Porque el Señor no nos llamó a ver para creer. Porque vamos a ver poco. Y quizás no veamos nada. El Señor nos llamó a creer. Y cuando dice la palabra creer, en ese tiempo era ligarse a algo o a alguien. No confiar.
para ver. Eso es el principio de la honra, reconocer. Cuando yo digo creer es que yo estoy reconociendo lo que se dio a conocer a mi vida. Pero si yo lo invierto en lo que yo reconozco, se quedó en un elogio, en un cumplido o en una conveniencia, a ver si hay algo. Nunca fue mío. Exactamente, pastor, nunca fue mío. Confié para ver. Usted no va a ver nada. Y el que vio, ese es el problema. Y no se ligó a eso. Esa solución viene a venir a traer una condenación. Hay gente que recibe milagros, sanidades, respuestas de Dios que nadie puede hacer y siguen en la misma actitud de vida de antes de recibirlo. Esa solución mañana trae una condenación. Por eso Cristo pasó por 3 ciudades donde más hizo señales, donde más enseñó su palabra, y antes de entregar su ministerio pasó por esas ciudades y dijo: ay de ti Capernaum, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín. Cuando Dios dice ay, mi hermano, porque va a lastimar él. La gente no cree que Dios lastima. No, el diablo, el hombre. No. Esos son fundamentos de profetas. Cuando los profetas hablaban de parte de Dios, yo te di, dice el Señor, para que nadie te pueda sanar y para que te vuelvas a mí y yo te sane. Si no te vuelves a mí, no hallarás sanidad. Amén. Por eso yo no oro por toda la gente que viene con enfermedades. Yo le pregunto a Dios qué es lo que está pasando ahí. Porque hay gente que está bajo juicio con Dios. Porque le ha prometido cosas y nunca se las ha cumplido, aunque Dios se los ha cumplido al pacto que ellos hicieron. Fundamento de otro profeta, Salomón, Eclesiastés. No hagas promesa a Dios, no sea que no la cumplas y peques delante del ángel. Hay un ángel velando por los pactos que usted hace con Dios, aunque para usted es un compromiso y Dios es misericordioso si no lo cumple. Mentira del diablo y mentira de usted. Porque Dios dice otra cosa, que se le tiene que reconocer y entender a qué Dios se le está prometiendo. Todos hablan que el diablo es exigente cuando se hace un pacto. Dios es mucho más exigente que el diablo. Porque el diablo imita, pero no puede igualar nunca a Dios. Porque Él quiso ser un Dios que no lo es. Dios es mucho más exigente. Porque Él quiere que le honremos para seguirnos honrando, no para maltratarnos o destruirnos. Pero si nosotros no reconocemos a qué Dios le hemos prometido, y eso puede ser la causa de tu miseria hoy. Eso puede ser la causa que usted está tan golpeado. Si usted conoce la palabra y ha hecho promesas, a usted no le interesó cumplirlas, y Dios las cumplió, porque Dios cumple. A Él no le cuesta nada. Hace lo que quiere. Pero ¿qué dice? No peques delante del ángel diciendo que fue por ignorante que no lo hicieron. No, yo no sabía, es que no podía. Y venga Dios a destruir todas las obras de tus manos. Eso no es el trabajo, puede ser la familia. Dios ha tocado familias. Sí. Porque no se le dice que es alguien que ellos no reconocen que es. Y eso se diga con la boca. Hay gente que espera la respuesta de Dios, pero Dios no le responde como ellos quieren, sino que le dicen: si tú quieres que yo te responda, tú vas a tener que hacer un pacto conmigo de servicio. No es dinero. Dios no quiere de tu dinero, mi hermano. Yo tampoco quiero tu dinero. No. Porque hay gente que viene a la iglesia a pensar: no, el profeta va a levantar una ofrenda y que yo no quiero tu dinero. No me interesa tu dinero, no lo necesito. Y los pastores tampoco tienen que tener interés. No lo digo por él, por el pastor, porque es Dios quien lo llamó, y es Dios quien lo formó, y es Dios el que lo va a sustentar. Ahora, si los pastores están preocupados porque se van los diezmistas, estamos mal. Me quedaron 2 personas. Mire, si esas 2 personas son leales y quieren ser discípulos, no solamente creyentes, con esos 2 el Señor se va a manifestar en toda vida. Por eso le digo a la gente a veces de parte de Dios: ¿para qué viene a la iglesia de obligado? Váyase. Tendrá más condenación, Señor.
No venga por obligado, no venga por necesidad, venga por desesperación de ser transformado y ser útil para el Dios que lo salvó. Y esas promesas van a estar cumplidas. El proverbio dice, fundamento profeta, el justo vive con promesas cumplidas aquí en la tierra. La gente está esperando que Dios cumpla sus promesas allá en el cielo. Y Dios dijo que iba a cumplir las promesas aquí en la tierra para que nosotros reflejemos quién es Él. El problema es que si tenemos gente deshonrosa, esas promesas nunca se van a cumplir y van a revelar a miseria y no a promesas cumplidas. Y consecuencias de un Dios que se le deshonra. Hay gente que ni conoce la palabra, pero sabe que gente que dice ser cristiana y no honra a Dios, después ven sus resultados y se llenan de espanto encima. Porque encima ellos dicen que no, Dios me ama. Y Dios me ama. Y Dios está trabajando conmigo. Y Dios me bendice. Y la gente dice, yo no veo bendición de tu Dios sobre ti. Mejor me quedo como estoy. Entonces, si usted es así, usted se vuelve un detractor del Evangelio. Una vergüenza para el nombre de Jesús. Porque usted dice que es cristiano. Entonces, el nombre de Cristo está sobre su cabeza delante de la gente. Delante del reino, delante de todos los demonios y Satanás. Esto es algo serio, mi hermano. ¿Para qué vienen los domingos? ¿Para quedarse dormido en la iglesia? Váyase a su casa a dormir. Con todo respeto, pastor. No tenemos camas aquí. Pero parece que sí. Tan cómoda la silla. Demasiado. No sabe lo que pasa, que la gente que no viene a estar atenta a la palabra se revela cuáles son sus motivaciones. Sí. Un compromiso moral, tradicional, religioso, o que están desesperados por sus situaciones y no por los intereses de Dios con ellos. Entonces usted tiene que cambiar todo, porque si no, usted va a ir de peor en peor. Eso es lo que Dios habla a través de los fundamentos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso te digo, mi hermano, si usted no crece en los principios de la palabra como Dios construye, usted va a recibir diseños de Dios, va a recibir respuestas de Dios, y usted va a decir, quizá Dios te diga, me tienes que servir, pero yo estoy sirviendo. O sea que si Dios te está diciendo que tienes que servir, no estás probando tu servicio. Porque dice la palabra en Deuteronomio 28 que, y estas maldiciones te perseguirán y ciertamente te alcanzarán por no haber servido al Señor tu Dios con gozo y alegría de corazón. O sea que todo servicio no lo aprueba el Señor. No estaba diciendo que esa gente no le servía, pero con la motivación y el principio incorrecto le servía. Por la abundancia de todas las cosas, conforme a lo que Él te dio. Dios nunca te va a pedir si Él no te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y si usted le da, usted puede pedir. Esa es la relación que Cristo nos vino a traer en parábolas y en enseñanzas. Una relación recíproca que Dios quiere con el hombre. No es pedir y esperar. No, es pedir y provocar el cumplimiento. ¿Alguien dijo amén? ¿Qué pasó? Amén. ¿Y sabe lo que pasa? Que si usted no quiere entender esto, o lo entiende pero no lo quiere cumplir, todas las situaciones delicadas de tu vida van a ser afectadas. Tu familia, todo lo que usted quiere va a ser tocado. Y eso me ha pasado en un montón de lugares. Gente que cuando Dios está hablando, ellos dicen sus opiniones. No, pero cállese la boca. Oiga. La gente interrumpe hasta una palabra. O sea, ahí te das cuenta los principios que ellos tienen, aunque dicen que ellos son servidores y son... No, tus motivaciones y tus actitudes hablan de tus principios. Y esa misma gente son las consecuencias después de que esa palabra no se cumpla. Porque vienen con sus opiniones. Lo que pasa es que tienen un hombre delante. Por eso están atacados los ministerios de los profetas, de los apóstoles, sobre todo los profetas. Porque viene un hombre que no habla como a ellos les gusta, que no es como ellos piensan. Aquí Dios no pregunta cómo usted quiere que sean sus profetas, Él mismo los elige para hablarte y probarte. Porque una palabra es una prueba también de tus principios. Amén. Aleluya.
Porque dice la palabra que el crisol es para la plata, pero el corazón del hombre es probado con la honra. ¿Usted quiere saber cómo probar el corazón de una persona? Dele algo. A ver para qué lado se va. ¿Para arriba, para el costado o para abajo? Así Dios prueba al hombre. La crisis revela tus principios, pero la honra revela tus intereses. Eso es lo que dice la palabra. Invito a la iglesia a ponerse de pie en esta hora. Pues usted tiene que aprender. Por eso Cristo dijo: miren bien cómo oyen. Porque la gente el problema que tiene es de oír. Por eso se confunde. Cuando Dios habla una palabra, no, Dios no la cumplió, ese es un falso profeta. No, oí bien lo que Dios te dijo. Porque si viene de un profeta, Dios te va a dar condiciones y demandas para que eso se cumpla. Y si usted no lo cumple, no se cumple la palabra. Esas son las profecías que Dios intercede e interactúa con su pueblo. Las otras profecías, que dice Pedro, las profecías más seguras. ¿Por qué dice Pedro más seguras? Porque no tienen condición de que lo que haga el hombre no lo haga. Estos son incondicionales. Por eso Pedro, no, la profecía mayor es la palabra. Sí, pero el Señor se sigue manifestando en profecía. Porque la iglesia de Cristo es profética. Dice la palabra en Apocalipsis que el que da testimonio de Cristo es el Espíritu de la profecía. Sí. O sea que Cristo, el testimonio de Cristo es profético. Hay gente que dice: yo no creo en la profecía. Entonces usted no cree en la palabra de Dios. No, en la profecía personal. No cree en la palabra de Dios porque no están desligadas. Son la misma cosa. Ese es el problema. Aquí es cuánto usted va a renunciar a sus opiniones y a las tradiciones que te habrán enseñado también en distintas denominaciones. Dios no nos espera que nosotros querramos ponernos, que Él se ponga de acuerdo con nosotros. No, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con Él. Por eso Pablo dijo: todo lo que era de valor para mí, todo lo que yo fui enseñado, cuando se me reveló la verdad y el camino, yo mismo determiné tomarlo por basura para conocer a Cristo. Si usted todo lo que a usted le parece, opina y piensa, no lo toma por basura, aunque los pensamientos humanísticos va a decir que a usted se le lava el cerebro, usted no puede conocer a Cristo. Entonces usted va a creer en alguien que no conoce. Y va a hablar de alguien que usted no testifica. Por eso Noé dice que pregonó, dio testimonio. Y por eso, por la vida de Noé, el Señor condenó al mundo. O sea, por la vida de un hombre, el Señor estableció justicia y juicio. Esos son los hombres y las personas que Dios está buscando levantar en este tiempo y encontrar. Gente que pueda establecer justicia y juicio a través de cómo vive. Amén. Levante su mano en esta hora, por favor. Ya van a ser las 12. Ok. Amén. Levanten su mano en esta hora. Por cuestiones de protocolos no vamos a acercarnos a las personas. ¿Sí? ¿Esto? Ok. Bueno. Levante su mano y comience a ponerse en un acuerdo con Dios. Las dos preguntas esenciales que usted le tiene que hacer al Señor todos los días es las dos preguntas que Saulo Pablo le hizo al Señor en el momento que se le reveló el Señor para ser el apóstol Pablo que nosotros conocemos. Y las dos preguntas eran: ¿quién eres, Señor? Si usted no sabe quién es el Señor, usted está perdido y habla de cosas y dice ser alguien que no sabe ni entiende. Usted necesita preguntarle al Señor quién es Él, para que usted sea conforme a Él, porque usted está llamado a ser un cristiano, no un religioso, ni alguien que pertenece a un grupo social. Y la segunda pregunta esencial es: ¿qué quieres que yo haga por ti? Tanto de la gloria, mi Señor, aleluya. Está agradecido Dios por su misericordia. Profeta, gracias por ser obedecido a Dios, porque eso también hay que apreciar. La gente puede decidir de no ser obedecido. Usted obedeció y doy gracias y reconozco eso. Yo sé que hay mucho más que Dios tenga que compartir con la iglesia, porque
necesitamos de Él. No somos, usted lo vio bien, no somos una iglesia que tiene una profeta en casa. Y sí reconocemos la necesidad de oír de Dios y de recibir de Dios. Y damos gracias por cada oportunidad que Dios nos presenta en ocasiones que nos ha presentado. Pues damos gloria a Dios que hemos recibido. Yo sé que hay otros que quizás quieren recibir. Dios se revela. Dios se revela. Dios no es dependiente de ningún ser humano. Es autosuficiente. Él tiene toda autoridad. Es autónomo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es, como hoy, vivir con deseo de oír de Él. Vivir de anticipar de recibir de Él. Vivir con ese deseo de entregarnos, porque es un pacto. Hoy hemos oído, no una vez, yo conté y dejé de contar, pero conté como 22 veces se dijo, es un pacto que necesitamos. Y ese pacto, ustedes me conocen, los que me conocen, yo siempre comparo el pacto de matrimonio. Que si mi esposa me ama o no me ama, me demuestra o no me demuestra, yo tengo un pacto con ella y ella tiene un pacto conmigo. Así yo considero tener un pacto con Dios. Y les animo, como su pastor, les animo, les llamo, les ruego tomar muy a consideración lo que hemos oído hoy. Dios nos ha hablado en más de una ocasión a través de su palabra y nos ha mostrado lo que es el valor de ser discipulado, de ser entregado a Él, de ser formado por Él, porque eso es lo que Él quiera. Adoradores en espíritu y en verdad. Personas que le quieren servir en espíritu y verdad. Que se abran y le dan honra con su vida. Yo me aprendí esta palabra hoy de usted en español. No es un compromiso, sino lo que se muestra con su actitud, con su vida, que está dedicado a Dios. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos. En cada contacto que tengamos entre nosotros, en cada contacto que tengamos con gente que no conocemos, tienen que ver a Dios en nuestra vida. Tiene que ser un encuentro de esa persona con Dios, utilizando a nosotros. ¿Lo entendí correcto? La profeta. Eso es lo importante. Y ahí vamos a tener que orientarnos, a dirigirnos a hacer eso, como iglesia. Y vamos a ver que Dios cumplirá con lo que dijo. Muchas veces se dice, se va a cualificar. La palabra del profeta se cualifica con si se suceden las cosas o no sucedan. Si se suceden, gloria a Dios. Gracias, pastor, por traer ese profeta. Pero si no se suceda, pastor, usted trajo un profeta falso. No, Señor. Pregúntate a ti por qué no se sucedió. Pregúntate a ti. Y si tú puedes estar enfrente de Dios con toda sinceridad, de espíritu y verdad, y decir, no lo vi, entonces Dios te va a decir algo del profeta. Pero si no es así, corrígete. Porque Dios habla. Si no es por Él, será otro, pero Dios habla. Amén. Y gracias a Dios, iglesia, gracias a Dios, que podemos recibir amonestación, que Dios nos puede amonestar. Porque si no, sería malo para nosotros. Pues damos gracias a Dios que recibimos de Él. Amén. Pongámonos de pie, damos gloria a Dios para agradecer por esta oportunidad de dar nuestras ofrendas. Es un momento que con este también queremos adorar a Dios y honrarle, para decirle gracias, Padre, porque de ti dependemos. Dios dice en su palabra, todo oro y todo plata es de Él. Entonces no estamos haciendo nada en lo natural,
Pero en lo espiritual simboliza que estamos diciendo, Señor, te retorno, te doy para glorificarte, para honrarte. Amén. Padre, queremos darte gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra. Gracias por guiarnos, gracias por dirigirnos, gracias por estar para nosotros siempre. Perdónanos por lo que hemos fallado y que hoy nos has mostrado y que nos das otra oportunidad. Lo recibimos con corazones abiertos y te damos toda la gloria y la honra, Señor, por ser como tú eres para nosotros. Bendice al profeta, Señor, bendice sus días de vida y bendícelo con más de tu presencia, que nunca es suficiente para nosotros, porque queremos más de ti. Gracias por darnos este momento tan precioso de poder adorarte en espíritu y en verdad, con lo que tenemos y también con lo que no tenemos. Te damos toda la gloria y la honra. Pedimos también que bendices la comida que ha sido vendido y lo que hay aún de vender, los que tienen necesidad de comprar una rica comida. Bendícelo, Señor, porque aquí estamos para servirte. Gracias que tú nos hiciste, nos llamaste, nos creaste con un propósito para darte gloria, para honrarte con nuestras vidas. Y eso te damos toda la gloria y agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén.